Bien, en este ejercicio 15 del tema del enlace químico vamos a determinar la estructura de Lewis, la hibridación y la geometría de dos cationes que tienen enlace covalente coordinado o dativo, que son el ion oxonio y el ion amonio. En concreto, el enunciado dice lo siguiente: determinar la estructura de Lewis de los iones oxonio, H3 o más, y amonio, NH4 más, indicando la hibridación del átomo central en cada uno de ellos y la geometría esperable. Bien, se trata por tanto de dos cationes, el catión oxonio, que es un catión procedente de la disociación de los ácidos, y el catión amonio procedente de la protonación del amoníaco. Bien, estos dos cationes, para determinar su estructura de Lewis, vamos a proceder como en otros casos, solo que, puesto que son cationes, tienen un electrón en defecto, vamos a restar un electrón cuando calculemos los electrones de valencia. ¿Cómo lo haremos? Vamos al caso del oxonio, H3 o más. Vamos a determinar los electrones de valencia. Cada hidrógeno tendrá un electrón de valencia y tenemos 3 hidrógenos. Por tanto, teóricamente tendríamos 3 electrones de valencia procedentes de hidrógenos y del oxígeno tendremos 6. Pero ahora debemos restar un electrón por el hecho de que es un catión monovalente con carga más 1. Así tendremos 8 electrones. Bien, estos son los electrones de valencia que tenemos, efectivos, reales, pero ¿cuántos necesitaríamos para completar todos los átomos, para que todos los átomos completasen su último nivel? Pues para cada hidrógeno necesitaríamos 2, como hay 3, haremos 2 por 3, más 8 para el oxígeno, tendremos un total de 14 electrones necesarios. Es decir, de los 14 electrones que necesitaríamos, solo tenemos 8. La diferencia entre ambos valores nos va a dar los electrones enlazantes. Son 6, por tanto, corresponde a 3 pares enlazantes. De los 8 electrones que tenemos, 6 son de enlace. El resto, la diferencia, 8 menos 6, serán no enlazantes, por tanto, un par no enlazante. Así vamos a dibujar el oxígeno como átomo central con 3 enlaces, y un par no enlazante que tiene que estar sobre el oxígeno para completar el octeto. Encerraremos esto entre corchetes y le ponemos su carga positiva. Bien, lo que sucede es que en este caso el oxígeno tiene que estar aportando los 2 electrones de uno de estos enlaces. ¿Por qué? Porque inicialmente teníamos un protón H+, este catión procedería de la unión entre agua y un protón. El hidrógeno tiene un único electrón, si se lo quitamos es un protón que no tiene ningún electrón. Por tanto, para poder enlazarse con el agua, los 2 electrones los tiene que aportar el oxígeno del agua. Si los 2 electrones los aporta el oxígeno del agua, significa que tenemos que poner una flecha en alguno de estos enlaces. A veces lo podemos ver sin la flecha, pero bueno, si la indicamos, vamos a estar especificando que estos 2 electrones son del oxígeno. Bueno, esto sería la estructura de Lewis de esta molécula, pero ¿cómo vamos a determinar la geometría? Pues igual que en una molécula que no tenga enlace covalente dativo y que no sea un catión. Del mismo modo, consideraremos que el átomo central, el oxígeno, tiene en torno a él 4 pares electrónicos. Son 3 pares enlazantes y un par no enlazante, como vemos aquí. De esta forma, ¿cómo se distribuían para tener una menor repulsión 4 pares electrónicos en torno al átomo central? Pues se distribuían de forma tetraédrica. Ahora bien, la distribución tetraédrica es de los pares electrónicos. En este caso, al tener pares libres sobre el oxígeno, no va a coincidir con la geometría final de la molécula, porque tendremos lo siguiente: tendremos el oxígeno unido a un hidrógeno, a otro hidrógeno y a otro, y en el cuarto vértice del tetraedro tendremos un par electrónico libre. Por tanto, como vemos,
los pares electrónicos se distribuyen según un tetraedro, pero para considerar la geometría molecular ya no tenemos que tener en cuenta los pares libres, es decir, que la geometría molecular sería sin considerar este par libre. Si no consideramos este par libre, la geometría de la molécula es de pirámide trigonal, porque tendremos el oxígeno en un vértice y los 3 hidrógenos hacia abajo. Bien, esto sería en cuanto a la geometría y la estructura de Lewis, pero también nos están pidiendo qué hibridación vamos a tener en este átomo central. Recordemos que una hibridación, recordemos que hay 4 pares electrónicos en torno al átomo central y una distribución o disposición tetraédrica de los pares electrónicos siempre corresponden a una hibridación de tipo sp3. Esto es así inequívocamente, es decir, si nosotros tenemos una distribución tetraédrica, es que tenemos hibridación sp3. Por tanto, con el oxonio ya habríamos acabado. Vamos al amonio. El NH4+, que procedería de la protonación del amoníaco, es decir, NH3, con un protón, nuevamente un hidrógeno que no tiene electrones. Este catión amonio, para determinar su estructura de Lewis, procederemos del mismo modo, contando los electrones de valencia. ¿Cuántos tendrá el nitrógeno? 5 electrones de valencia. Y cada uno de los hidrógenos tiene un electrón, multiplicamos por 4, pero debemos restar 1 por el hecho de que se trata de un catión monovalente con carga más 1. Tiene que tener un electrón en defecto, por eso lo restamos. Por tanto, esto nos da 8 electrones. ¿Y cuántos necesitaríamos? Pues necesitaríamos 8 para completar la última capa del nitrógeno y 2 para cada uno de los 4 hidrógenos, es decir, necesitaríamos teóricamente 16. Si ahora restamos 16, los que necesitaríamos menos los que en realidad tenemos, nos da un valor de 8, y este valor corresponde, como sabemos, a los electrones enlazantes, es decir, 4 pares enlazantes. De los 8 electrones que tenemos, 8 son enlazantes, por tanto, 0 son no enlazantes, es decir, no tenemos pares libres. Así, la estructura de Lewis, ¿cuál será? Pues tenemos que plantear el nitrógeno unido a 4 hidrógenos, sin pares libres, simplemente 8 electrones en 4 enlaces, y entre corchetes la carga positiva fuera de estos. Bien, como hemos dicho para el caso del oxonio, este protón de aquí no tiene electrones y por tanto los 2 electrones de uno de estos enlaces tienen que proceder exclusivamente del nitrógeno, del par libre que tiene el nitrógeno en el amoníaco. Así lo vamos a indicar con una flecha en uno de estos enlaces. Bien, esta sería la estructura de Lewis, pero nuevamente nos están pidiendo la geometría y nos están pidiendo la hibridación. ¿Qué geometría tendrá esta molécula de aquí? Tenemos 4 pares electrónicos en torno al átomo central, 4 pares electrónicos, los 4 enlazantes, que se van a distribuir según un tetraedro. En este caso, como no tenemos pares libres, la geometría de la molécula va a coincidir con esta distribución de pares electrónicos. Por tanto, la geometría tiene que ser también tetraédrica. Tendremos el nitrógeno unido a un hidrógeno, a otro hidrógeno, a otro y a otro más. Como vemos, tenemos un tetraedro. Y cuando el átomo central tiene geometría tetraédrica en una molécula, recordemos que hemos dicho que tenemos hibridación sp3. Bueno, pues también este catión amonio tendrá hibridación sp3, como en el caso del oxonio.